¿qué tal? Muy buen día. Les habla desde el noticiero matutino de la radio 99.4 El Che Colombiano, transmitiendo en vivo desde Colombia. Les habla Yuraine Martínez. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención en los últimos días nuestro país colombiano, ya que ha tenido quebrantos en la educación. Frente a esta información nos va a acompañar en nuestra transmisión especial la ministra de Educación colombiana, Jennifer Andrea Mosquera, que nos tiene más información acerca de las políticas públicas que se han implementado en nuestro país. Muy buenos días, señores televidentes. Bueno, se están presentando las diferentes estrategias y políticas educativas adoptadas por el gobierno colombiano para solucionar las problemáticas educativas que existen en nuestro país. En cuanto a la calidad de sus distintos niveles, como lo es el preescolar, la básica y media. Asimismo, se pretende mostrar los programas gubernamentales en este campo tienen con el fin de ampliar la cobertura y reducir las brechas sociales entre la población urbana y rural, así como aumentar la atención en educación a los ciudadanos con algún tipo de discapacidad y los sectores vulnerables. El sistema educativo está conformado por la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, que va desde primaria los 5 grados y secundaria 4 grados. La educación media, que son 2 grados y culmina con el título de bachiller. Y luego viene la educación superior, que son los títulos como las carreras, las maestrías, los doctorados, entre otras. Con el fin de siempre ampliar nuestra calidad en educación en los sectores vulnerables y darle la oportunidad a más personas que cada día se profesionalicen. Desde Colombia, estos son los aportes sobre las políticas educativas. Muchísimas gracias, ministra de Educación colombiana Jennifer Andrea Mosquera, por tu valioso aporte. Con esto entendemos y comprendemos un poco más sobre las políticas públicas que tenemos en nuestro país colombiano. Además de esto, vamos a continuar nuestra noticia con noticias internacionales, como lo es, contamos con la presencia de nuestra ministra de Educación argentina, Marluis Arteaga, quien nos va a enseñar, a explicar y a exponer cómo están comprendidas las políticas públicas en este país. Continúa, Marluis Arteaga. Buenos días, Yuraini, gracias por la invitación. En la política pública educativa de Argentina tenemos que el sistema educativo se compone de 4 niveles. Tenemos el inicial, la primaria, la secundaria y nivel superior. La educación en Argentina está regida por la Ley de Educación Nacional 26.206, la que establece que la educación es un bien público, un derecho personal y social de las personas, el cual es un estado, el cual es un deber y en el que el gobierno debe hacerse cargo del sistema educativo. Tenemos que el sistema educativo es integrado, igualdad para todas las escuelas en general, independientemente de la ubicación geográfica, del género, de la etnia o del origen de los alumnos. Además, articulan los niveles y modalidades para que los estudiantes puedan así, y si así lo desean, eh, cambiarse de colegio y así pues poder libremente ellos tomar sus decisiones respecto a cómo quieren recibir su educación. Muchísimas gracias, ministra de Educación de Argentina, Marluis Arteaga, por tu valioso aporte. Ahora, para continuar, tenemos que tener claro de que las políticas educativas cambian en cada país, sus lineamientos, sus directrices. Además de eso, también entender de que estamos pasando por una situación bastante difícil, como lo es la emergencia sanitaria COVID-19, por el cual hemos tenido que optar otras posibilidades para poder educar por medio de las TIC y hoy en día buscando la solución por medio de la alternancia. Para dar continuación a estas noticias tan importantes, también tenemos que entender y acaparar otras situaciones como lo es la cultura en nuestro país colombiano. Doctora Jennifer Mosquera, explícanos cómo va la cultura, cuáles han sido los procesos que se han llevado a cabo para que la cultura se siga viendo y evidenciando cuando salimos o cuando estamos en otros entornos educativos. Bueno, televidentes, ahora venimos con algo muy importante para nuestro país como lo es la cultura colombiana.
Decimos que la cultura son expresiones tan significativas como lo son las ferias y fiestas de nuestro país. Son un vínculo que le permite conocer a los colombianos dentro de su gran diversidad cultural. Cada región cuenta con infinitos espacios en los que los confluyen el arte, la creatividad, la música y las tradiciones que por años han construido un imaginario acerca de lo que son los habitantes del país de los 1000 ritmos. Entre esos ritmos tenemos festividades, está la de Carnaval de Negros y Blancos, el Carnaval de Barranquilla, Palenque de San Basilio, las procesiones de Semana Santa en Popayán, las fiestas de la leyenda vallenata, entre otras. Por esto decimos que nuestro país es muy rico en cultura, porque tenemos diversas actividades que realizar. Es por ello que queremos que la cultura cada día sea implementada en las instituciones o colegios para que con ello los estudiantes puedan expresar su arte desde las diferentes actividades que hay. Con ello pueden expresar sus sentimientos o emociones que en algún momento sienten, como pueden ser buenas o malas, pero de esta manera, por medio del arte, pueden expresar lo que ellos están sintiendo en ese momento. Así que los invito que por favor la cultural sea implementada cada día en nuestras actividades del diario vivir. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Mosquera. Para dar continuidad a esto, vamos a iniciar también con el proceso de la educación frente a la cultura en nuestro país vecino como lo es Argentina. Continuamos con usted desde su país, doctora Marluis Arteaga. Gracias. Vamos a hablar sobre de la cultura argentina. Argentina es un país con mucha diversidad en actividades culturales. Tiene una importante actividad artística como es ser en el teatro, la cultura, la escultura, la pintura, la música, la literatura. Y se ofrecen en todas las ciudades más importantes. Y una de estas ciudades que es fundamental es en Buenos Aires. Ahí diariamente se editan conferencias, conciertos, exposiciones, museos, cursos, funciones de teatro, ballet y no olvidarnos de algo muy importante que es el tango, que es como su expresión artística y musical más importante. Muchísimas gracias, doctora Marludis. También tenemos que aclarar que la población colombiana y la población argentina tiene diferentes culturas. Además de esto, nuestros antepasados nos han dejado un legado frente a la cultura de cada uno de nosotros y debemos de irla recordando día a día y no olvidarnos de quiénes somos y de dónde provenimos. Para continuar desde el estudio, vamos a conocer un aspecto muy importante como lo es el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre de los niños y niñas y adolescentes, e inclusive de la población en general, la historia y además de esto, cómo se ha actualizado el deporte en cada una de las ciudades, en cada uno de los países, ciudades y municipios del territorio nacional. En este caso nos va a hablar, vamos a salirnos un poco de contexto, vamos a continuar con la doctora Marluis Arteaga para que nos diga cómo está el deporte en Argentina. Doctora, continúa, por favor. En cuanto al deporte, Argentina se ha preocupado mucho por impartir lo que es la inclusión en el deporte, el deporte social, la actividad física y la recreación. Para ellos son derechos fundamentales que rigen en todo el país para todas las personas. Entonces, brindan asistencia financiera a clubes, barrios, organizaciones no gubernamentales para desarrollar proyectos de inclusión social a través de la práctica deportiva y recreativa. Eh, en otras afines como Programa Nacional, Juegos Nacionales Evita, donde participan jóvenes y adultos mayores con posterior desarrollo de los Juegos Escolares. También tenemos actividades deportivas para personas con discapacidad, adultos mayores, becas a deportistas de alto rendimiento. Entonces, en esta parte, lo que es el deporte argentina, tiene mucha diversidad en la parte del deporte. Por ejemplo, tenemos un ranking de los 10 países que más invierten en el deporte y Argentina está en el 10º puesto. Tiene una larga tradición en el deporte, en sus programas estatales, en donde se han permitido crear figuras en el tenis, en el fútbol, en el básquetbol, en el hockey, sobre césped, incluso en el bolseo.
Pese a que el país vive una situación económica complicada por la inversión continua, tan solo entre el 2010 el 2008 y el 2012, el presupuesto en esta área creció el 88% y tampoco no hay que olvidar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió nacionalizar las transmisiones del balompié local con el programa de fútbol para todos. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que vemos con gran importancia cómo en Argentina están haciendo para que los niños, niñas y adolescentes aprovechen el tiempo libre que tenemos para que ellos también sepan explotar sus capacidades físicas. Para continuar, doctora Jennifer, explícanos cómo está este sistema educativo frente al deporte en nuestro país colombiano. Continúa, Jennifer, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los deportes colombianos. Decimos que Colombia es denominado en popularidad principalmente por el fútbol y el ciclismo, aunque los más importantes logros no han llegado solamente de esos, también de los deportes individuales. El fútbol es el deporte que colma la atención de los medios de comunicación y del público en general, regalándole a un plano mucho menor las demás disciplinas, pero estos no son los únicos dos deportes que practica nuestro país. Sin embargo, el tejo y la chaza son dos deportes de origen colombiano, el primero siendo el deporte nacional según la ley y el segundo el deporte más antiguo de nuestro país. También tenemos otros deportes como lo es el patinaje, el voleibol, el baloncesto, entre otros. O sea que nuestro país realiza o practica diferentes deportes, pero estos lo hacen un poco más importante y tener mucho más popularidad en nuestro país. Qué gran importancia lo es el deporte en nuestro país colombiano para aprovechar, para explotar las destrezas, capacidades físicas que tienen cada uno de nuestros niños y cada uno de los habitantes de nuestro país. Bueno, no obstante, tenemos que entender de que para eso se necesitan unos recursos. Entonces, queremos saber los indicadores en Colombia y en Argentina cómo van. Empecemos por la doctora Marludis Arteaga. Ministra, coméntanos cómo van los indicadores económicos frente a los ingresos y egresos que está teniendo el país en la educación argentina. En Argentina, en los indicadores económicos vemos que en los últimos años ha crecido económicamente su ingreso a la educación. Digamos que Argentina invierte en educación un 8,%, está por encima de muchos países. El país que está antes de él en estos momentos es Brasil con un 8,3%. Uno de los países más bajos que se encuentran que es República Dominicana en educación, pero Argentina supera a muchos de estos países, incluido el de Colombia, en lo que tiene que ver con la inversión económica educativa, con un 8,0%. Muchísimas gracias, doctora ministra de Educación, Marludis Arteaga, por enseñarnos, por explicarnos la difícil situación e inclusive cómo ha hecho el país para solventar estas necesidades económicas que tenemos en este momento. Pero no podemos desconocer que nuestro país colombiano, debido a nuestra pandemia COVID-19 que nos ha acapado y que ha hecho de que ataque la situación colombiana en el país, haya hecho de que también que tengamos quebrantos económicos, pero para eso nos va a explicar la ministra de Educación, Jennifer Mosquera, acerca de cómo ha hecho Colombia para solventar estas necesidades y qué ha tenido que hacer para actualizar y hacer el proceso educativo frente a los ingresos económicos en Colombia. Doctora, continúa por favor con la noticia. Bueno, ahora vamos a tratar el tema de los indicadores económicos de nuestro país. Decimos que en el mundo de la economía es sumamente importante, puesto que son los que nos demuestran el desarrollo que ha tenido la economía en cierto periodo del tiempo o del año en nuestro país, así como los cambios que ha sufrido. La finalidad de los indicadores económicos es determinar que la economía esté funcionando correctamente y, de no ser así, señalar los puntos que necesita atención para poder tratarlos y darle una solución a ese problema y poder que estén funcionando correctamente. Por otro lado, decimos que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, fue creado por la Ley 19 de 1958, quien es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social de nuestro país.
El COMPES se trata de una estrategia para mejorar la cobertura superior en la educación y fortalecer la calidad de los programas de pregrado y responder a las necesidades de oferta y demanda laboral en nuestro país. Eso es todo desde Colombia, la información que se tiene en los últimos minutos. Muchísimas gracias por tu valioso aporte, doctora ministra de Educación Jennifer Andrea Mosquera. Gracias a la emisión de hoy podemos concluir de que muchas personas, muchos televidentes hicieron se les dio respuesta acerca de algunas inquietudes o preguntas que tenían acerca de la educación en este momento. Además de eso, también entender de que somos partícipes de ella y que también podemos entrar a tener dudas y hacer algunas solicitudes frente al derecho educativo en Colombia y a nivel nacional e internacional. Continuamos con el día y les pedimos que nos sigan por nuestras redes sociales. Además de esto, no olvidar de que todos los días estamos haciendo una transmisión en vivo del noticiero del Che Colombiano, que lo único que quiere es buscar respuestas a la educación nacional e internacional. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima emisión.